Buenos días a todos y gracias por estar. La verdad que nosotros lo que estamos esperando es que se reglamente la ley de enfermedades poco frecuentes, provincial. Es una ley a la que adhirió en el orden nacional la provincia en el 2019 y que eso traería mucho alivio a las familias y a los pacientes de enfermedades poco frecuentes. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son los puntos destacados? Y los puntos destacados son para los tratamientos, para la detección temprana de las enfermedades, para los tratamientos, y eso es lo fundamental, porque al tener el diagnóstico temprano, el tratamiento se hace en tiempo y forma y se pueden evitar muchísimas cosas. ¿Por qué no avanza y cuáles son los reparos que ponen los legisladores para que eso no continúe? La ley ya se aprobó, el que tiene que reglamentar la ley es el Ejecutivo. En Buenos Aires ya hay un programa de enfermedades poco frecuentes y se está avanzando. Lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno provincial es que avance con esos programas de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué tipo de enfermedades son estas poco frecuentes? Por algunos ejemplos. Y tenemos justamente a Ingrid. Hola. Bueno, buenos días a todos y gracias también por estar acá. Bueno, enfermedades poco frecuentes se llaman así, no por la enfermedad en sí misma, sino por la cantidad de personas a la que una enfermedad afecta. Entonces, cuando una enfermedad afecta como mínimo a 1 de cada 2.000 personas, se considera enfermedad poco frecuente. Eso es la denominación argentina, en otros lugares del mundo se le llama enfermedades raras. Y nosotros en Argentina actualmente el Ministerio de Salud de la Nación en febrero de este año reconoció 5.600 enfermedades poco frecuentes de las 8.000 que hay reconocidas en todo el mundo. Y en Argentina nosotros no tenemos una estadística robusta que nos diga cuántas personas tienen estas patologías. Nosotros le decimos enfermedades poco frecuentes, pero muchas veces son condiciones, no son enfermedades. Entonces nosotros lo que hacemos es extrapolamos los datos de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que es que entre un 6 y un 8% de la población está atravesando justamente estas patologías. Entonces en Argentina serían un poco más de 3,5 millones de personas y en la provincia de Santa Fe serían un poco más de 200.000 santafesinos. Entonces si nosotros los tomamos en conjunto es un número muy importante, que si bien son patologías distintas, todas están atravesadas por lo mismo, que es la dificultad del diagnóstico, porque lógicamente los médicos al no verlas todos los días no es lo primero en lo que piensan. Y bueno, es toda gente que nosotros no sabemos quiénes son o no sabemos dónde están, y son familias que por ahí piensan que están solos. Entonces, bueno, un poco también la idea es con esto poder visibilizar las enfermedades poco frecuentes, que aquellos que piensen que tienen estos diagnósticos nos puedan ubicar porque los podemos ayudar, nos podemos acompañar, y hay mucho para hacer porque teniendo, como dice Mónica, la reglamentación de la ley que prevé muchas cosas, entre ellas un registro provincial de enfermedades poco frecuentes, prevé la creación de centros especializados de atención, se prevé también que se puedan ir capacitando a los profesionales, que se pueda sobre todo crear una red de trabajo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, porque muchas veces somos nosotros los que sabemos más que los médicos o que el Estado. Claro, muchos diagnósticos fallidos también, ¿no? Al principio que no dan... Sí, el promedio del diagnóstico es de 5 a 10 años, así que ustedes imagínense lo que la familia está dando vueltas y se pierde un tiempo que después no se recupera más. Porque la mayoría de las enfermedades tienen un origen genético, alrededor del 80% tienen un origen genético, con lo cual están presentes desde el momento del inicio de la vida o desde que nace el bebé. La mayoría de ellas también son discapacitantes, con lo cual cambia la realidad de la familia por completo cuando llega al hogar alguien con una enfermedad poco frecuente. Sabemos que la realidad hoy nos dice que son enfermedades que no tienen cura, con lo cual llegan al hogar y se quedan para toda la vida, entonces tenemos que trabajar de forma integral. ¿Un ejemplo cuál podría ser de este tipo de enfermedades? Uy. Más allá que ustedes lo califiquen, digo, por el número. Sí, pero... con el número. Bueno, mi nene Wally, por ejemplo, tiene síndrome de Cantú, pero
Se ha escuchado mucho ahora el tema de lo que se denomina ELA, esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, que es algo que ha estado presente en los medios. También ha estado presente lo que es atrofia muscular espinal, también AME con algunos casos resonantes. El síndrome de Crohn, que es una enfermedad de lo que es la parte del sistema gastrointestinal. Después tenés síndrome de Pató, síndrome de Edwards, una enfermedad que también tiene mayor cantidad de pacientes, mucopolisacaridosis, que tiene 6 tipos. Hay un montón, son 8000, pero hay un montón. Muchas enfermedades también tienen el componente de lo que llamamos las inmunodeficiencias adquiridas, que tienen que ver con el sistema inmune, que en la época de pandemia realmente está bastante complicado. Miastenia gravis, esclerosis múltiple, fibrosis quística. Qué difícil, qué difícil. Mirá, la provincia de Santa Fe empezó a trabajar en tratar de conseguir, como no hay un listado, no hay un registro, vos no sabés quiénes son ni qué patologías tienen, en tratar de armar de alguna manera un listado de quienes tenían estas enfermedades poco frecuentes. Trabajamos con los consejos de la red de expertos de Europa en enfermedades poco frecuentes, que establecían cuáles sí se podían vacunar, porque tenemos en cuenta que son comorbilidades y no todos pueden recibir una vacuna. Entonces la indicación estricta es que haya una orden médica, porque también tenés distintos tipos de vacunas, lo que es ARN, lo que tenés. Entonces, bueno, para cada patología a veces eran una vacuna, después otra. Entonces la realidad es que no hubo una política específica para las personas con enfermedades poco frecuentes. Si vos te querías anotar, no tenías la posibilidad de poner que ese era tu diagnóstico. ¿Fueron vacunadas? Sí, la mayoría, como todos, o sea, por edad, o sea, no, por edad, cuando te tocaba, si el médico te autorizaba, te vacunaba. Santa Fe trató de hacerlo y se fue logrando, pero mucha gente no se enteró, mucha gente tiene miedo, los médicos no tenían información. Entonces, en realidad fue como en general, esto pasó en general, no solamente acá. Y bueno, lo más importante son ahora los menores, porque vos tenés muchos chicos con estas patologías, con comorbilidades, que van a la escuela, y lo que nosotros estábamos pidiendo es lo que, bueno, ustedes habrán escuchado, la inmunidad de rebaño en la familia, digamos. Tenés que vacunar al núcleo familiar cuando el chico tiene esta patología y no puede recibir la vacuna. Entonces tenés que trabajar con el núcleo familiar. Pero bueno, ahora estamos avanzando un poco más. Pero lo importante es que, repito, cada uno tiene que tener la indicación de su médico, porque no todos los pacientes son iguales. Es muy difícil, tenés una enfermedad y los mismos pacientes la manifiestan diferente. Entonces es muy difícil que digas esta enfermedad sí, esta otra no. Entonces necesitas la indicación del médico, pero se está avanzando. Por eso es tan importante la reglamentación de la ley. Esto de reglamentación permite que los pacientes y los familiares se reúnan con las gestiones y puedan ayudar también a ordenar esto y hacer visible muchas otras patologías. Por eso la reglamentación es importante. ¿Van a estar todo el día acá? Vamos a estar un par de horas acá. De todas maneras, está también en la página mónica.lenosi, está para poder firmar virtualmente. Ya está pedida una reunión con la ministra, como para la ministra de Salud, para ver la posibilidad de sentarnos por lo menos a la mesa y trabajar con estos temas. El problema grande en la Argentina es que tenemos grandes leyes, pero no se ejecutan, y además todas las leyes piden que los familiares estén presentes, que se trabaje, y eso en muchas no ocurre. Entonces, bueno, eso es lo que se pide desde acá.